Buen día, Dios les bendiga ricamente. Con el propósito de seguir con la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 14, estamos proyectando la clase del día de hoy, correspondiente al día de hoy, domingo. Y trayendo a memoria en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, miramos 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, y estos detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y en la visión que Juan ve al presente, en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, nos dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Así que, regresando al capítulo 7, vemos la descripción de estos 144,000 para que sepamos de dónde es que provienen. Recordemos las visiones del libro de Apocalipsis. Son para revelar sucesos o acontecimientos futuros. Apocalipsis 7:2 nos dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que, al mirar estos 144,000 sellados en el libro de Apocalipsis capítulo 14, podemos darnos cuenta que esto ya había sido un propósito desde el capítulo 7, de revelarle a Juan de dónde es que procedían estos 144,000. Y se nos describe en el capítulo 7 que son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. 12 tribus, 12,000 de cada tribu, da el número de los 144,000. ¿Sí? Y estos 144,000 tienen un propósito, un deber, un deseo o un anhelo voluntario en su persona. Y esto vemos que es conforme a la voluntad de Dios, y pudiera yo decirles el propósito que Él tuvo desde el principio de la creación. Lo estaremos mirando un poco más adelante. Apocalipsis 14:2 nos dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta era la voz de los 144,000. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos tenían ese propósito, o fueron escogidos para ese propósito, sellados para ese propósito, o sellados para ese deber, para cumplir ese deseo o ese anhelo que había en su corazón, y un anhelo voluntario. Estos 144,000 los describe la Escritura, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. Y aquí ha habido comentarios, y seguirán haciéndose y surgiendo diferentes comentarios, que son ciertas personas, unos dirán una cosa, otros dirán otra, pero yo pudiera decirles que estos son escogidos por Dios,
porque hubo un propósito verídico en sus corazones de servirle a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Hay quienes dicen, principiaron cuando Jesús llamó a los 12 apóstoles. Pero analizando lo que dice la Escritura, podemos nosotros mirar que Pedro, dicen que principió con Pedro fue casado, no puede estar entre los 144,000. Pedro mintió, no puede estar en los 144,000. Y así surgen diferentes opciones, pero lo que yo puedo decirles es que estos 144,000, de acuerdo a lo que se nos dice la Escritura, serán escogidos en los últimos días, como lo hemos mirado en ciertas porciones de la Biblia. En los últimos días, puedo decir quizás en los días que estamos viviendo al presente, que tarde o temprano estos vientos que traen tormentas al presente serán detenidos para sellar a estos 144,000 apartados para Dios. Con todo, todas son especulaciones, pero sin embargo nos dice la Escritura, serán apartados por Dios en los últimos tiempos y cuando no haya movimiento de vientos por cierto tiempo, como dice la Escritura, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios, a estos 144,000, nos lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Ahora, hay quienes han dicho de estos 144,000 que serán utilizados o usados para predicar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación que vendrá. Sin embargo, yo puedo observarlos delante del trono de Dios en el momento en que la iglesia del Cordero es presentada también delante de que la esposa del Cordero se presenta delante de su trono. Pero lo vamos a dejar en otro punto. Con todo, vemos también, nos dice el verso 6, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo enfocó que el Evangelio es necesario que sea predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. ¿En qué consiste el Evangelio? En anunciar las nuevas de salvación que Cristo vino a ofrecer a todo aquel que creyera en Él. ¿Y salvación de qué? De una muerte eterna, de un castigo eterno, de un juicio venidero. De eso es lo que nos quiere salvar. Y en esto le corresponde esto corresponde en el anuncio del Evangelio que se haga saber, para que nosotros nos demos cuenta la obra que ha hecho Jesucristo en la cruz a favor nuestro. ¿Sí? Ahí se nos perdonan todos nuestros pecados, pero también en ese nuestro creer en Él y aceptación de ese sacrificio, seremos librados de la ira venidera. Proseguimos leyendo Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, al predicar el Evangelio, es necesario hacerle saber que nuestro Señor Jesucristo cumplió lo que de Él estaba escrito en la Escritura. Y Él mismo lo repitió en Lucas 24:46. Les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cristo cumplió las profecías, lo que de Él estaba escrito. Y ahora, después de la resurrección, está hablando con sus discípulos y poniendo en sus manos la tarea de predicar el Evangelio en su nombre, predicar la salvación en su nombre.
a través del arrepentimiento. Nos dicen, así está escrito y así fue necesario que sucediera, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que, sea que esta tarea se la pongan a los 144,000, o que esta tarea se la pongan a los miembros de la congregación o de las congregaciones al presente, nos damos cuenta que esta responsabilidad estuvo en manos de todos los apóstoles y está en manos de todos los creyentes, porque la Escritura nos exhorta diciendo: el que oiga, diga, ven. Así que nos está incluyendo a todos a ser participantes de predicar el Evangelio. Recordando esto, que el fin no vendrá hasta que se haya predicado el Evangelio a todo el mundo, nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio en el reino del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es que podemos darnos cuenta, pues, que Dios no hará ninguna cosa sin antes hacerla saber a su pueblo. Es decir, Dios no traerá juicio o acabará con las naciones o acabará con los pecadores sin antes hacérnoslo saber o hacérselos saber. ¿Para qué? Para que no tengan excusa. Como dicen otras porciones de la Escritura, nadie tendrá excusa. Pero también viene otro anuncio dentro de esta misma porción de la Escritura: la caída de Babilonia. Prosiguiendo en el verso 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, después de predicarse el Evangelio, también, o de la responsabilidad dada de predicar el Evangelio, también otro ángel más anuncia la caída de Babilonia. ¿Y por qué es que esta ciudad va a caer? ¿Y por qué lo hace con tanto, se hace este anuncio con tanto entusiasmo? Vamos a conocer un poquito acerca de Babilonia con respecto a lo que la Biblia nos dice. Y en el capítulo 51 del libro de Jeremías, encontramos lo siguiente. Y hay otros muchos libros, varios libros dentro de la Biblia, los cuales también nos hablan acerca de Babilonia y sus hechos. Pero voy a resumir del capítulo 51 únicamente en esta ocasión. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra mí. ¿Por qué es que este juicio viene contra esta ciudad de Babilonia? Porque se levantaron en contra de Dios. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos. Es decir, quizás también porque Babilonia llevó cautivo al pueblo de Israel para tenerlos consigo y esclavizarlos. Y en venganza a ello, Dios también es que trae juicio sobre Babilonia. Por tanto, se hace un anuncio y a nosotros también corresponde prestar atención a ello. Dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad. Recuerden, la Escritura nos dice: hoy es el día de salvación. ¿Sí? Por tanto,
vamos a conocer en parte las obras de Babilonia. Y de estas obras, si somos sabios y entendidos y escuchamos el consejo divino al decir, huid de en medio de Babilonia, podemos salvar nuestras almas. Como nos dice aquí la Escritura, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Es decir, nuestra vida nos es dada por botín cuando huimos de las obras de Babilonia. ¿Sí? Nos dice la Escritura, para que no perezcáis a causa de su maldad, a causa de la maldad de Babilonia. Ahora, veamos y conozcamos un poco más acerca de esta Babilonia, de esta ciudad. Todo hombre se ha infatuado, dice, y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Note, estamos principiando a las obras de Babilonia, el engaño que ésta está o ha introducido dentro del corazón del ser humano. Todo artífice ha hecho su escultura, la ha promovido, pero nos dice que es mentira. Ese ídolo es mentiroso, no tiene espíritu. Y recuerden, es el espíritu el que da vida. Así que escuchemos pues la voz de Dios, que es espíritu. Nuestro Dios es espíritu y nos ha dado de su espíritu a nosotros para que podamos vivir. Prosiguiendo en Jeremías 51:18, recuerde, lo estoy resumiendo todo este capítulo, pueden leerlo y encontrará mucho más de lo que yo le puedo decir al presente. Vanidad son, obra digna de burla, en el tiempo de su castigo perecerán. ¿Quiénes son vanidad? Los ídolos que Babilonia promueve. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo. Dios es el formador de todo. E Israel es el cetro de su herencia. Es decir, Israel está puesto para dar a conocer el nombre de Dios en medio de todas las naciones. Y ciertamente, por él, Israel, es que ha llegado a nosotros la salvación. Recuerde, de ahí nació nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Israel es el cetro de su herencia, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y pagará a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Me devoró, me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Me dejó como vaso vacío, me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicias y me echó fuera. Esto hizo Babilonia con el pueblo de Israel. Sobre Babilonia caiga la violencia hecha a mí y a mi carne, dirá la moradora de Sión, y mi sangre caiga sobre los moradores de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Recuerde, la Escritura nos dice, de Dios es la venganza y Él dará el pago a cada persona. Isaías 51:45 nos dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Insistentemente el Señor está haciéndonos saber que es necesario que salgamos de Babilonia, de esta ciudad, por así decirlo, idólatra, y que promueve de sus ídolos en todas las naciones. No tienen espíritu, no darán vida, por tanto serán tropezadero a todos los hombres. Así que, dice el Señor, he aquí vienen días en que yo destruiré los ídolos de Babilonia, y de toda su tierra será avergonzada. Los cielos y la tierra y todo lo que está en ellos
cantarán de gozo sobre Babilonia. Por los muertos de Israel caerá Babilonia, como por Babilonia cayeron los muertos de toda la tierra. ¿Sí? Estas abominaciones, estas obras han hecho morir a mucho pueblo. Por tanto, vienen días, dice Jehová, en que yo destruiré sus ídolos, y en toda su tierra gemirán los heridos. Aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ella destruidores, dice Jehová, porque Él es el único que da el pago al ser humano con justicia. Y embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes y a sus nobles, a sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así que perecerán para siempre, no despertarán, no se levantarán en el día de la resurrección. Así que esto es el fin de Babilonia. Pero también de ahí mismo, de Babilonia, surgirá el engañador. Y a este engañador, que miramos en la clase pasada, conocido como la bestia y el precursor de la bestia, que hará que se haga una imagen a la bestia y que todo el pueblo la adore. El juicio viene también sobre ellos. Apocalipsis 14:9 dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todos estos proceden de Babilonia. Sin embargo, hay una esperanza para el creyente. Apocalipsis 14:12 nos lo dice, recordando los hechos o los acontecimientos que vendrán sobre Babilonia, y que prestando atención nosotros nos apartemos de ello, con paciencia esperemos a las promesas del Dios vivo. Y en esas promesas nos ha dicho que salgamos y no nos contaminemos con los ídolos. Y nos dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y oí otra voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y aquí está la bendición que nosotros podemos adoptar, agarrarla, tomarla, tener confianza en Dios, y escaparemos por nuestra vida. Nos dice en una amonestación en el libro de Hebreos 10:35, nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es una bienaventuranza para los que mueren en el Señor. Por tanto, no perdamos nuestra confianza. Hay un grande galardón que nos espera. Pero nos dice también: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero note: y si retrocediere, no agradará a mi alma. Así que Cristo nos lo dijo de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No hay que retroceder,
confiemos en el Señor hasta el último momento. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Así que los creyentes tienen esperanza. Así como lo dice el libro de Apocalipsis, aquí está la paciencia de los santos. 2 Corintios 4:16 nos dice: por tanto, no desmayemos, diría yo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente, eterno y peso de gloria, no mirándolo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que poned pues nuestra confianza en Dios y Él sea nuestro ayudador. Él sea nuestra esperanza, Él sea nuestra confianza. Dios les bendiga ricamente. Espero que este mensaje llegue a sus vidas, sus corazones, y podamos reflexionar un poco en ello para alimentar nuestra alma y poner más confianza en la palabra de Dios. Hasta la próxima. Dios les bendiga.